Bienvenidos a la segunda parte de esta segunda jornada filosófica en el Instituto Leonés de Cultura con el rótulo Alma y Cuerpo. Tenemos en esta segunda parte, en primer lugar, la última ponencia, la ponencia que va a dar Miguel Ángel Castro Merino, a quien a continuación voy a presentar, y que lleva por título Espíritu, Alma, Cuerpo. Miguel Ángel Castro Merino es filósofo y psicólogo de formación, pero también de vocación. Resaltar pues, que tiene ya una amplia obra a sus espaldas, en las cuales, pues, por ejemplo, con respecto al tema que hoy aquí nos concita, pues destacar uno de sus últimos libros, La carne espíritu, que precisamente ya el propio el título tiene que ver con el tema que hoy aquí nos concita, ¿no? La carne, espíritu, cuerpo y alma, ¿no? También es muy conocido pues, por el estudio que ha ido desarrollando en los últimos años sobre el antinatalismo, y tiene a sus espaldas pues, una trilogía antinatalista que hace no mucho presentó en este mismo aula, ¿no? Y finalmente reseñar que está ahora mismo trabajando pues, estos temas de los cuales hoy algo nos va a hablar, y está pues, con un manual de antipsicología que verá la luz pues, no tardando mucho, ¿no? Y al cual le está dando esas últimas vueltas, ese manual de antipsicología. Pues Miguel Ángel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Carlos y Nuria por generosamente haber estado aquí y compartir con los compañeros y compañeras esta mañana. Y voy a hacer pues una pequeña introducción al tema, porque claro, es que este tema desde, bueno, pues cuando hacía la carrera de psicología siempre me apasionó, pero tras muchas lecturas de Descartes, de todos estos autores que hemos ido pues desgranando, he estado viendo la posibilidad de que todo esto del espíritu, el alma, la mente, el cuerpo, bueno, que vienen a ser sinónimos, espíritu, mente, alma, todo esto, que luego lo analizas y no sabes por dónde cogerlo. Pero que sin embargo, cuando uno está estudiando estas cosas, en la universidad te lo tragas todo. Claro, a mí me acuerdo de la historia de la psicología, que era una historia que no se le daba mucha importancia, pero yo creo que cuando uno tiene pues 19 años, 20 años, no es que no tenga inteligencia, es que no tiene tiempo para luego absorber lo que viene luego, ¿no? Y por eso se necesita años, envejecer, crecer, lecturas. Es imposible, yo creo, que una persona muy joven pueda captar lo que gente mayor, adulta, me ha enseñado a mí y que tenemos que enseñar a los que vengan ahora, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, el título podría ser espíritu, alma, cuerpo, pero yo lo titularía antipsicología como preámbulo a un texto en el cual llevo trabajando mucho tiempo, porque yo, aunque haya hecho la carrera de psicología de 5 años, cuando eran 5 años, luego vas viendo lo que hay, ¿no? Y te das cuenta de que esto se sigue manteniendo, el mismo término, psicología. Psicología, es decir, la gente en España hay carreras de psicología, además cada vez hay más facultades de psicología virtuales en Burgos, en Valladolid, en Salamanca, está copado el mundo ya casi de psicólogos, ¿no? Y es bueno por una parte, pero yo creo que es bueno también que la gente que llevamos en este campo algo, a pesar de que yo admitiría muchos errores en el texto que, bueno, pues estoy ultimando, pues habría que advertir que hay que coger la cosa, el toro por los cuernos. Me explico. En el siglo XVIII, un tal Emmanuel Kant, que cumple ahora 200 años de su nacimiento, o 300, 200, bueno, pues hace ya el centenario, en 1724, pues nació, etc. Cuando estudiamos en la historia de la filosofía a Kant, bueno, pues uno no tiene los conocimientos precisos y no puede entender qué quiere decir Kant, porque hay que entenderlo cuando has estudiado las ciencias. Y Kant, en la crítica de la razón pura, advierte que las ideas de cosmología, es decir, el mundo, teología, es decir, Dios, y luego psicología, es decir, el alma, son ideas metafísicas con las cuales no se puede hacer ciencia en absoluto. Es decir, descarta completamente la psique porque no es un objeto de experimentación,
de comprobación empírica, así como la física de Newton se empapó de ella y veía completamente pues, que los graves caen a tal velocidad, altura, etc. El error, tal vez, de la psicología actual, desde mi modesta, no sé si es modesta, eso que lo analiza un psicoanalista, desde mi perspectiva, es que no creo que esté sabiendo encauzar, porque en psicología cogemos las definiciones y valen todas, mismamente leyendo los teóricos de la psicología, cada uno dice una cosa, ¿no? Es verdad que dicen que la ciencia es la ciencia de la conducta y de la mente, que antes has hablado ahí de esa mente, que la gente habla de la mente, que hay que desarrollar la mente, pero hay que ir a un texto que se titula El concepto de la mente, de Gilbert Ryle, que tiene muchas conexiones con el conductismo. Y en el concepto de lo mental, Ryle, que es un filósofo de la escuela pues, neopositivista, no admiten el tema del alma, no admiten el tema de la mente, porque son cosas que no se puede operar con ellas. Es decir, cuando alguien dice, es que me siento, tengo la mente trastocada o cosas así, todas esas composiciones no sabemos cómo abordarlas. Y por eso lo que hay que ver es lo siguiente. La mente, para Ryle, el análisis que hace cuando dice que tenemos es el fantasma en la máquina, criticando a Descartes, dice, por una parte está el cuerpo, la res extensa, de la cual hablaba antes Carlos, y por otra está la res cogitans, es decir, el alma. Entonces Descartes nos lo lía todo. Y Ryle, en el análisis que hace, dice que el problema de fondo, y esto se lo explico a los alumnos, y muchas veces lo explico mal porque no me lo entienden luego cuando lo explico, cuando les pregunto en el examen, a juicio de Ryle lo que ocurre es el error categorial, es decir, un problema de lenguaje. Ejemplo, cuando alguien dice, pasa un desfile militar, ¿no? Y dicen, qué buen espíritu de equipo tiene este regimiento, ¿no? Entonces, no es que haya ningún espíritu en ese regimiento, en esos soldados que procesionan, simplemente que van, pues, manejando el fusil, que van a un ritmo ordenado, correcto, etc. A eso le llamamos espíritu. Un ejemplo, por ejemplo, es el que pone también Ryle sobre la universidad. Esta es la cuestión. Si preguntamos dónde está la universidad, pone este ejemplo Ryle, entre otros, para ver el error de la mente, cuando vamos a una universidad, alguien entra allí y pregunta, he estado paseando por el campus, es decir, por el césped, voy a la cafetería, voy al aula de pues, farmacia, y dice, pero no veo la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es el contexto global donde está uno, digamos, ambulando por allí. La universidad no se ve porque no es nada distinto de, por ejemplo, el ILC, el Instituto Leones de Cultura, no está aquí solo, ni está en el pasillo, ni está en la biblioteca, ni en la librería, es decir, que está pues disperso en todo. Es decir, el alma nuestra no es distinta de ahora ver, hablar, escuchar, y a todo eso le llamamos mente. Es decir, una posición fisicalista, podríamos decir. Todo lo que hacemos es, decimos mental, pero en el fondo no son más que conductas. Es decir, son conductas que se pueden registrar, que se pueden clasificar, y que si cometemos la torpeza de decir, o creo yo, si cometemos el error de decir a la gente que tiene una mente y con ella puede hacer lo que quiera, está tal vez enfocándose mal, no solo la educación, sino las prácticas a la hora de manejarnos por el mundo. Es decir, muchos de los psicólogos actuales, muchos que son psiquiatras y de la conducta humana controlan muy poco, y me podría poner ahí nombres, ¿no? Hoy no quisiera, aunque en el libro lo voy a poner nombres y apellidos, porque yo creo que la psicología, o mi antipsicología, tiene que ser decir nombres y apellidos, porque si no, no te enteras de nada, ¿no? Pero cuando tiene un psiquiatra diciendo que, bueno, que hay que ser felices, que tienes que cambiar la mente, etcétera, eso no hay por dónde cogerlo. La gente flipa. Es verdad que hay millones de libros que se venden, pues de tal hija del psiquiatra Rojas, del otro, del Santandreu, que va pues polarizando a la gente diciendo que todo es posible. Y lo que yo haría es analizar los contextos determinantes de nuestra conducta, que son los que verdaderamente vertebran a la hora de tener relación con los demás, a la hora de establecer
pues contacto, etcétera, es donde nosotros podemos agarrarnos. Desde mi punto de vista, el tema de la mente es totalmente descartable y por eso, si alguien abre, por ejemplo, aquí hay una joven psicóloga, si más adelante abre un gabinete y pone ahí conductista, la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Un electricista? Conductista no lo entiende nadie. Y entonces lo que yo quiero decir es que el problema en el que estamos metidos es un problema hasta cierto punto lingüístico y que confunde a veces mucho. Porque si tú pones psicología, la gente más o menos dice, ah, bueno, este hombre o esta mujer me trata pues ciertas cosas, desde enuresis, encopresis, lo que sea. Pero claro, lo de conductismo es una escuela que surge siglo XX con Pavlov, la reflexología rusa, y se va comprobando cómo nuestro comportamiento es susceptible de estudio científico igual que la física, igual que la química, pero muy complicado por una razón. Antes lo has advertido y bueno, en tu desarrollo fenomenológico de la novela se ve perfectamente. Es decir, el compuesto humano no es una unidad de simplicidad, como diría Platón. El alma humana no es algo simple, primero que no es. Platón piensa que existe el alma racional, no la sensible o la vegetativa, una cosa simple. Nuestro cuerpo consta de sistema nervioso central, en el cual, para adentrarse en eso, cuidadito, que ya tenemos a toda la clase médica de los psiquiatras analizándolo. Sistema nervioso periférico, autónomo, con el parasimpático simpático. Es decir, es nuestro cuerpo de tal complejidad en el ambiente que los psicólogos prefieren optar por la rama más fácil, es decir, pues a ver qué le pasa a usted, cuénteme, etc. Pero si analizamos lo que creo yo que hay que analizar, es decir, la conducta, y estudiar la conducta es lo que yo creo que hay que hacer cuando se estudia al hombre, a los hombres, a los seres humanos, es más fácil no perdernos. ¿Qué ocurre en todo esto? Bien, se suele, en 1938 Skinner publica La conducta de los organismos, un libro maravilloso. Yo reivindico aquí a Skinner, otros reivindicarán pues a Descartes. Yo reivindico a Skinner porque cuando yo estudio a Skinner, su trabajo soberano, supremo, te ayuda bastante a ver qué es lo que nos pasa y cómo podemos coger las cosas. La crítica brutal que se hizo al conductismo era, desde la Iglesia Católica, igual que se hizo desde la Iglesia Católica al psicoanálisis, decir que si el conductismo, que la conductología estudiaba a los seres humanos como si fuéramos ratas albinas, palomas, caniches, monos, y no tiene nada que ver. Cuando se estudia a los conductistas serios, van a la conducta, y por eso se llama conducta radical, pero no solo a la conducta. Hay que estudiar lo que antes diría Ortega, con una finura bastante aproximada para su época, pero no estaba desarrollado el conductismo como ciencia. Decía que yo soy yo y mis circunstancias. Claro, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Pero eso es fundamental entenderlo eso. Es decir, sí, pero claro, ¿qué es la circunstancia? Porque es tan genérico, y lo que nos suministra, lo que yo diría, la conductología, es analizar a los seres humanos en sus contextos, que son plurales. Porque no es lo mismo, y esto se lo pregunto yo a los chavales, seguro que no es lo mismo, y vosotros también los que estáis aquí en la sala, a que no es lo mismo vuestra conducta cuando estáis con los padres, cuando estáis con los amigos, cuando estáis con no sé quién, no, va cambiando. Es decir, siendo el mismo sujeto fluyente, lo que llamamos yo, ese yo se comporta de múltiples maneras. Eso hay una cierta reivindicación a Spinoza, pero claro, Spinoza es del siglo XVII, y no habían descubierto lo que ahora sabemos, y lo que ahora sabemos es mucho. Pero también hay muchas dudas, en ciertos aspectos, porque claro, hay las dudas que antes, y ahí sí me ciño, hay las dudas que antes ha comentado también Carlos en su magnífica clase, hay las dudas de qué es propiamente lo psicológico, lo que él llamado M2, qué es lo físico, es decir, la materialidad de nuestro cuerpo, y qué son las ideas, digamos, abstractas. Y ahí sí que hay una desconexión total a la hora de estudiarnos, de tal manera que ahora alguien puede estar en la charla y puede estar mirándote a ti y a lo mejor está pensando pues
pues en Canarias, ¿no? Que se va a ir a Canarias, es decir, eso es muy difícil de estudiar. El que sea difícil de estudiarlo no quiere decir que no se pueda analizar, pero evidentemente hay que investigarlo. ¿Y cómo se investiga? Analizando la conducta. ¿Y cómo se estudia la conducta? Muy fácil. Metemos a palomas en una caja, que las llamamos cajas de Skinner, y hacen cosas. Por ejemplo, ¿queremos que la paloma consiga un granito de comida? Bien, pues tiene que pulsar por lo menos 10 veces la palanca y le suministramos el cereal, el pellet. ¡Uy, qué bárbaro!, ¿no? Una paloma o una rata, eso es una rata. Bien, llevo 30 años en un instituto, en los cuales, porque he estado en varios, porque te vas moviendo, en los cuales veo que mis compañeros, ¿cuáles ratas albinas, sin perjuicio y mejor, sin ánimo de ofender, yo me incluyo, vamos constantemente a los centros de trabajo? Nadie aparece por allí en verano, a no ser los jefes de estudio, los equipos directivos, nadie aparece por allí, y hay unos programas, de hecho lo llamamos así, en lo nuestro, en lo de profesores, unos programas que son los que dirigen nuestra acción. De tal manera que como ratas albinas, como no es igual, como ratas albinas, hay un horario en el caso de los profesores, en el caso de los funcionarios de prisiones, en el caso de los bomberos, y a ellos nuestra conducta está programada, por mucho que la gente diga, no, yo es que hago lo que quiero. ¿Tú qué vas a hacer lo que quiero? Cuando yo miro mi vida pasada, lo que hago es responder de una forma absoluta, radical, al contexto en el cual estoy, a la circunstancia, porque si no voy al instituto, por mucho que se diga que los funcionarios tal, pues a lo mejor hasta te echan, y hay que comer como la rata al vino. Esto quiere decir que aunque no somos iguales, si analizamos los programas de cada persona, que a veces son contradictorios, y prueba de ello lo podéis observar en vuestra vida cotidiana cuando estás pues con gente pues que te sigue así muy bien el rollo, y sin embargo pues tienes que ir al trabajo y ya tienes que cambiar la forma de comportamiento, ves que hay programas contradictorios. Un ejemplo que destaco en el libro, que también lo destaca Spinoza y que es muy de la vida cotidiana, porque una de las cosas que creo que hay que vindicar es el sentido común. Es decir, no busques, o sea, el alma, entonces, Nuria será de otra manera, eso sería de Nietzsche, ¿no? Nuria es como se manifiesta, y yo, no hay nada detrás de esto que, es decir, la fenomenología mía, este es un estudio nietzscheano, no hay ningún interior, no hay nada dentro de mí que no sea el despliegue de la conducta, o lo que tú has antes pues comunicado, en este momento concreto, fuera de eso, en consecuencia. Aparte, quiero decir que hay dudas también en otras cosas, que las admitiríamos, ¿no? El ejemplo que os quería decir, cuando una persona está enamorada, es decir, cuando una persona está con otra, es reforzada con otra, está bien en una pareja o en una amistad, esa relación, esa conexión se puede desprogramar porque aparece otro estímulo en tu campo de aprendizaje que a lo mejor te refuerza más, o que a lo mejor pensar es conducta, es decir, que pensar no es más que sopesar lo que hacemos, es algo material. Cuando uno sopesa, iré hoy a misa, a la catedral, o vendré aquí a esta exponencia, ¿no? Tienes que pensarlo, pero pensarlo no es otra cosa que barajar conducta, lo que llaman conducta encubierta, y optar por lo que crees tú que te va a castigar menos o a favorecer más. Dicho esto, que no es poco, pero tampoco es mucho, quiero también, porque claro, es que este tema, es que en media hora es igual que lo tuyo, Carlos, es que es imposible empezar. Pero dicho esto, me gustaría, para no salirme del contextillo, ir a un asunto que siempre pues me gusta mucho, ¿no? Uno no estudia filosofía solo, es que ha estudiado filosofía, ¿y eso qué es? A ver, ¿qué es estudiar filosofía si no estudias a Engels, a Marx, a Nietzsche o la vida cotidiana de los que reparten bombonas de butano? A ver, ¿qué es esa filosofía que te inventas en tu elucubración, que a veces es un postureo total? Y yo cada vez reconozco que, bueno, que en la psicología y en la filosofía hay mucho de burguesía, y por eso voy a citar a Engels. Y me parece muy valioso, cuando antes os hablaba de las contingencias, lo llamaríamos en el sentido skinneriano o conductista, o circunstancias en Ortega,
Por ejemplo, me gustaría poner aquí, bueno, pues en voz, en alto, los análisis muy brevemente de una cita de la situación de la clase obrera de Engels, que sabéis que, bueno, pues su padre era empresario, contactó con Marx, se hicieron amiguísimos, y bueno, pues muchas cosas que ahora tengo que omitir porque si no me enrollo con anécdotas de la vida personal, esto sería el sálvame de luz, porque es que me sé muchas cosas y cuando te dicen cosas de Marx actualmente, que se le está dando, bueno, que sí, es un maldito comunista, yo creo que hay que tener las cosas un poquitín más claro y hay que ser un poco más justo, porque hay gente, incluso radiolocutores como en Los Santos, estos dicen que es un vago. Es increíble, la caradura, decir, de Carlos Marx y de su amigo Engels, que apostaron por una clase con sus errores que estaba totalmente desfavorecida. Voy al hecho. El hijo de 9 años, dice Engels, en la situación de la clase obrera, siglo XIX, donde nuestros niños, vuestros niños e hijos, hijas ahora, van a los centros y no valoran los antecedentes que mantienen nuestra conducta burguesa actualmente, en muchos, no en todos. Me remito a esto, lo que mantiene la actualidad del presente, hay otra reivindicación a Aristóteles, porque ¿qué es el cuerpo humano sino el resumen de lo anterior? ¿Y qué es nuestra sociedad tecnológica avanzada, industrial, si no es por la gente explotada que estuvo en Gran Bretaña, en Alemania, en la cuenca del Rin, en las minas, en España hasta hace poco? Es decir, que no lo puedo decir todo, y sabéis que entre todos por eso hacemos aquí debates, nos ayudaríamos. El hijo de 9 años de un obrero, dice Engels, crecido en la pobreza, en las privaciones, en las condiciones más inestables, en la humedad, en el frío, vestido insuficientemente y en una casa malsana, no tiene la capacidad de trabajo de un muchacho criado en condiciones de vida sana. Poned la tele, bueno, yo no la puedo ver, no puedo ver a hijos de marqueses en la tele, tengo que ir a un psicólogo para que me ayude, yo no puedo ver el canto a la burguesía que se hace desde la televisión pública, es algo, desde mi punto de vista, putrefacto y que lleva a la corrupción moral de la gente. Pero claro, yo no soy aquí una luminaria, eso tendrá que venir gente que tenga pues, los recursos. Yo simplemente puedo decir, pues estoy indignado ante la basura bazofia de la televisión pública, que se pone a gente, hijos de condes, marqueses y toda esta gente, y se omite totalmente el sentir de la gente, de los ciudadanos. Totalmente, es decir, a no ser que te pregunten ahí por la calle con una cebolla, oye, ¿qué piensas de Pedro Sánchez o de tu abuelo? Pero no, a mí me llevas a un estudio, llevas a la gente a un debate, a la tele, y le dices, oye, que tengo este problema de no llego a final de mes, etc. ¿no? Entonces dice, a los 9 años es enviado el niño este, que a veces hago unos excursos y me voy, es enviado a la fábrica, trabaja cada día 6,5 horas, antes 8, antes todavía de 12 a 14 y 16 horas, hasta los 13 años, después hasta los 18 años, 12 horas. Las causas debilitadoras perduran y a ello se agrega el trabajo. Y dice más adelante, pero no es censurable que la vida de los niños, que debería estar dedicada al desarrollo del cuerpo y del intelecto, sea sacrificada a la avidez sin conciencia de la burguesía que sustrae los niños a la escuela y al aire libre para explotarlos en beneficio de los señores fabricantes. Entonces sigue ahí dando caña a la burguesía. Y para ir acabando, sí quiero hacer mención de cómo nuestra contextualidad actual, llevada por el capitalismo, por lo que sea, por los factores que han hecho lo que ahora es y que es imparable, hasta ahora es imparable el ritmo, el río que nos lleva. Dice aquí Engels una cosa muy interesante de cómo se introdujeron. Esto es muy curioso si habláis con gente que trabaja en turnos nocturnos, porque aquí todo se admite, ¿no? Es una brutalidad, dice Engels. Los fabricantes introdujeron el pésimo sistema del trabajo nocturno. En algunas, claro, si no te toca a ti, en algunas fábricas había 2 clases de obreros, cada una de ellas tan numerosa que podía ocupar permanentemente toda la fábrica. Una trabajaba las 12 horas del día y la otra las 12 horas de la noche. Y sigue aquí el señor Engels describiendo la conducta, no la mente. Aquí no aparece ninguna mente porque son materialistas, aquí no aparece ni el entendimiento agente, ni a Aristóteles, ni nada. Simplemente aparece lo que produce que esto se mueva de una forma aprovechándose muchas veces, como lo hacemos la sociedad actual, desarrollada, de los países
pues subdesarrollados, oprimiéndolos, vejándolos y quitándolos los recursos. Y aquí sí que hay una lucha filosófica total, porque supone el modo de vida de qué estamos haciendo. Claro, aquí no vale decir, bueno, pues yo sigo aquí. No, aquí hay que apostar. Y se puede mirar para otro lado, que es lo que solemos hacer, o ver el coste que lleva el mantener sociedades como las de alto consumo, industrializadas, tecnológicas, etc. Hay una cita, para ir acabando, de Carlos Marx, que creo que vale más que mil otras imágenes, y como, bueno, tiene muchísimo que ver con el tema del capital, etc. Mirad lo que dice en la crítica de la economía política, hablando un poco del cuerpo, lo feo, lo guapo, tal, ¿no? Mirad un poco el personaje que retrata aquí, ¿no? Esto es una cita de Marx en la crítica de la economía política. Yo soy feo, pero puedo comprarme la más bella mujer, o el más bello hombre, ¿eh? Esto es muy actual también para hombres y mujeres, porque sabemos que donde hay dinero no hay ni sexo ni nada, es decir, que poderoso caballeros don dinero, Quevedo y ya está. O mejor, no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza repelente, es anulado por el dinero. Es decir, que ahí no valen, es decir, que puedes ser feo, guapo, lo que sea, pero tú si tienes dinero, cogiendo las circunstancias, la diferencia entre las clases que tiene posibles y la que no lo tiene, es decir, la vertebradora, la colisión, la dialéctica entre pobres, ricos o como se quiera llamar, que el análisis es muy complejo, quiero decirlo también, pues habría que analizar eso. Y bueno, pues también aquí Marx me parece que es un maestro, yo le trataba en La carne espíritu como un verdadero maestro espiritual, porque claro que espiritual no es lo que diga el Papa, será espiritual para él. Yo cuando veo a un señor que está sentado sobre una silla, según algunas he estado mirando, de 40 millones de euros y va reivindicando la pobreza, pues mira, digo, abandono el barco del catolicismo, del islamismo o de lo que sea, en este contexto de esto. Además, ya que voy acabando, el dinero puede comprar agentes de espíritu, muy espirituales. Bueno, esto es la historia de la Iglesia, la historia de las religiones, la historia es así, ¿no? ¿Y acaso el que se adueña de ellas no es más espiritual que sus adquisiciones? Pues esta frase yo creo que tiene una hermenéutica, una interpretación, pues que quiere decir que, vamos, es que me viene ahora Teresa de Jesús, que yo la he leído muchísimo, cuando voy a Alba de Tormes, la Carmelita, descalza, porque siempre estaba con los duques, con las duquesas, es decir, que la Iglesia, o sea, también, por mi biografía, tengo que decir que conocí a curas obreros, ahora ya están allí en Nicaragua, se casó uno, un dominico increíble, trabajando en una zona de delicias en Valladolid con los obreros, con los pobres, con la gente, ¿no? Y le decía, pues tú eres cura, ¿no? ¿Qué pintas aquí? Porque, claro, cuando alguien va de profesor o de cura diciendo, no, es que somos todos iguales, y luego dice que uno vive en la casa parroquial o en el Vaticano, o yo vivo ahí pues en La Moraleja, o puedo ser socialista, pero claro, vivo en La Moraleja y todo esto se sigue, ¿no? De ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es muy interesante ver cómo funcionamos cuando ahora hay tantas vocaciones, por ejemplo, religiosas, ¿no? Curiosamente, en el Monasterio de la Encarnación, creo que en Ávila, estuve una vez con mi mujer hace un año, ¿no? Se pelean por entrar en el monasterio donde estuvo Teresa de Jesús. Digo, oye, le pregunté a la Cicerone, digo, ¿y por qué no se van a otro? Dice, no, porque aquí estuvo Teresa de Jesús, y como que es ese halo tan místico, que si analizas la vocación de esta gente, pues significa nada. Es decir, es espuria total, es vacía, porque claro, la vocación viene suministrada, que es muy curioso. Claro, yo cuando estuve en los dominicos, digo, voy a vivir la pobreza, pero claro, cuando veía que estábamos ahí con el hábito blanco, estoy hablando de 40 años, y yo salí, vamos, tuve esa cosa, y además me vino bien para entender las instituciones, porque claro, cuando uno está en una institución como la de los dominicos, aprendes muchísimo, son 800 años de tal. ¿Qué pasa? Tú no quieres vivir la pobreza, tú lo que quieres es vivir la pobreza en San Esteban, convento cojonudo, que a mí me encanta, digo, qué pena no poder vivir allí, porque a mí me encanta, claro, tienes allí libros, tienes allí, quiero vivir la pobreza, sí, pero aquí, o sea, en Samos. Curiosamente, no hace mucho pasé por ahí por Samos, monasterio de Samos, impresionante, Raquel, impresionante, es casi como el Escorial, empiezas ahí, viven 9 monjes allí, 9, digo, joder,
y para 9, dice, es que no nos dan nada del Estado. Digo, joder, ya con las visitas y tal. O sea, es increíble que este es un análisis que harían, bueno, pues ciertos ilustrados en el siglo XVIII, diciendo, el mismo cura Meslier, diciendo, vivo como un cura. Es decir, doy la misa, luego vivo con la sobrina, que no era la sobrina, sino era con la que estaba mancebada, que iba reponiéndola. El libro de Meslier es Memorias de la religión, es un tocho así, increíble, criticando la falsedad de los cristícolas, así los llama, diciendo pues la desconexión que hay pues entre el ora y el vive, ¿no? Y el labora, pero quiero decir, entre el oral y lo de Jesús, ¿no? De que vivir tal, es decir, que son cosas imposibles. Y entonces, bueno, pues más o menos, sí, es el magistrado. El magistrado de la regencia. Y más o menos, pues aunque podíamos ahí seguir, pues hay que respetar que los compañeros han tenido su tiempo y yo creo que, bueno, pues por ahí serían las pinceladas. Materialismo, déjame de psiques, de psicologías, estudia dónde está trabajando esta persona y advertirás que no es que sea vaga, sino que está muy jodida por su ambiente, que no tiene tantas oportunidades como tiene, etcétera. Quítate un poco todo este rollo de mérito y de la dignidad, porque eso no vale para nada si no estás en una familia que te cobija. Es imposible, vamos, lo sabemos los que hemos estudiado y los que tienen posibilidades, competir con los demás. O sea, déjate darte el pote y ya, porque es el mérito desde este punto de vista queda totalmente descartado, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido y además sabéis que ahora hay mucho libro que está reivindicando contra la meritocracia, es decir, que la mayor parte de los que nacen ricos, pues al heredar la riqueza de los padres, pues está. Y en esa estamos, es decir, hasta ahí nada más, en esa estamos, en esa dialéctica. Y finalmente, soy conductista, mejor dicho, profeso, veo la conducta, la gente está totalmente determinada, totalmente. No hay día que no lleguen a casa, pongan ahí las hormigas o el termitero, lo que sea, condicionados totalmente, conductismo. Pero ojo, también hay una posibilidad que la estudia el conductismo y es el contracondicionamiento. Es decir, que es verdad que lo que es, pero hay que emitir operantes para que muchas cosas no sean o que dejen de serlo. Y ahí hablaríamos del contraconductismo, que también entra en el conductismo. Y este es Marx, este es Engels, que dada la privación de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los obreros, luchó contra eso. Y si no, no hay manera. Es decir, que claro que estamos condicionados, pero también podemos contracondicionar el ambiente. Pero muy difícil. Casi yo diría imposible, ¿eh? Imposible, porque somos un ser de hábito. Y claro, eso, ahí Marx es muy sabio porque dice, si los educadores no están educados, ¿qué van a cambiar? Y este es el problema. Así que buenos días y gracias por vuestra escucha atenta y amable.